tiene la posibilidad de hacer la diferencia y por su discurso entendemos que quiere hacerla. Bueno, el Congreso también, en el mismo sentido, tiene que actuar. Y estamos en la comunicación para que nos apoye a desglosar lo que ha ocurrido, pero también a pasar la página y ver cuáles son los retos del gobierno de la nueva presidenta Dina Boluarte, José Hélice. Él es ex ministro del Interior y ex parlamentario. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, gusto de verlos nuevamente después de mucho tiempo. Sí, señor Hélice, a ver, vamos a conversar con usted sobre todo que tiene un papel protagónico en una coyuntura de experiencia, porque usted asumió cargo en el periodo que Francisco Sagasti fue designado como presidente encargado de nuestro país. Luego de esta situación muy crítica con Manuel Merino, ¿cuál es el principal reto que enfrenta quien asume la presidencia en esas condiciones de polarización política? ¿Cómo poner paños fríos al asunto? ¿Cómo reconciliar al país? Bueno, primero yo creo que en la mente de quien ejerce la presidencia de la República en esas circunstancias, tiene que estar la necesidad de estabilizar al país inmediatamente, ¿no? Esta estabilización tiene que ser política, tiene que ser social, tiene que generar confianza. Creo que la presidenta hoy día ya empezó con buen pie en ese sentido, según lo que hemos escuchado en su discurso inaugural. Pero bueno, es un discurso inaugural. Vamos a ver realmente qué cosa sucede en los próximos días o en las próximas horas. Eso es lo más importante. El segundo paso, que creo que es esencial y hay que darle un poco de tiempo, aunque quizás ella ya había previsto un poco que esto podía suceder, es armar un buen equipo. Un equipo de personas íntegras, de profesionales competentes, de personas que sean capaces de hacer una gerencia pública, no importa si han tenido experiencia o no en un determinado sector, si la tienen mejor, pero lo importante es que tengan claridad sobre cómo se ejerce desde esa posición, desde la posición ministerial, la gerencia pública, ¿no? Visualizar cómo están las cosas, visualizar el futuro, ver cuáles son las prioridades, ver con qué recursos se cuentan, hacer planes realistas y, por supuesto, ejecutarlos. Y también cada ministerio, organizarse con un buen equipo. El equipo es esencial. Yo creo que para quienes piensan que nosotros hicimos una gestión, digamos, exitosa dentro de las circunstancias en que nos tocó asumir estos cargos, la clave para nosotros en lo bueno que haya podido suceder en el gobierno de transición, además del liderazgo del presidente Sagasti, yo creo que tiene que ver mucho con el equipo que se formó, ¿no? Es decir, era un equipo donde cada uno se sentía integrado en él, parte de él, y además suscribía, ¿no? Aquellos lineamientos que el presidente de la República, Francisco Sagasti, expuso al país en su momento ante el Congreso y que reiteraba en diversas ocasiones en que hacía presentaciones públicas. En el mismo sentido, cada ministro hizo lo propio en su ministerio, presentando a su equipo o apoyándose en su equipo. El equipo es esencial y la claridad sobre lo que hay que hacer también es esencial. Los recursos no son ilimitados, hay que tener muy presente cuáles son esos recursos con los que uno cuenta y con esos recursos hacer la gestión. Pero el Perú, pues, es un país que, aunque tiene muchas carencias, también tiene mucho potencial. Nosotros somos creativos, tenemos buenos profesionales que pueden acompañar a los líderes de cada uno de los ministerios en el ejercicio de su función. Eso es lo que tiene que hacer primero y siempre, ser consecuente con lo que hoy día ha dicho, ¿no? Formar un gabinete que antes se le llamaba de ancha base, un gabinete plural, un gabinete consistente, reitero, donde todos se sientan parte de un equipo, se sientan identificados, los que no son amigos, que se conviertan en amigos, ¿no? Y que de manera solidaria y juntos ayuden a la presidenta de la República a desarrollar su gestión. Eso es. Así es. Usted menciona un gabinete de ancha base, un gabinete de personas técnicas, y es que luego de las acusaciones de ministros cuestionados, yo creo que es lo que toca. Sin embargo, en el Congreso de la República tenemos fuerzas muy opositorias, ¿no? Tenemos una derecha, y sabemos cómo ha sido calificada, y una izquierda un poco radical. Me preocupa que las personas que sean elegidas por Dina Boluarte generen una indignación por uno u otro grupo parlamentario. Recordemos que Dina Boluarte no tiene ninguna bancada dentro del Congreso.
¿Cómo tienen que ceder ahí los grupos políticos, Bueno, de lado las ideologías en el políticas? Perú actual, hace tiempo que dejó de ser tan importante tener una bancada en el Congreso. Nosotros desarrollamos nuestra función gubernamental prácticamente sin una bancada. Bueno, había una bancada que podía apoyarnos quizás para bancar el Partido Morado, pero no era exactamente así, porque realmente, en contrario a lo que mucha gente decía, nosotros no seguíamos directivas de ningún tipo del Partido Morado. No, ese fue un gobierno de transición responsable frente a una coyuntura precisa donde había que sumar esfuerzos para salir de una situación difícil en la que se encontraba todo nuestro país. Eso fue, ¿no? Y ahora que ya pasó el tiempo lo puedo decir, antes lo decía, pero ahora lo digo con toda claridad, lo reitero, o sea, no teníamos ninguna directiva del Partido Morado, y es cierto que, por supuesto, yo, por ejemplo, tengo amistad con varios de los congresistas entonces del Partido Morado, y a veces obviamente les pedí ayuda, pero tampoco eso era determinante para el ejercicio de la función de ninguna manera, porque los problemas eran gigantescos que no alcanzaban, digamos, con la ayuda de un parlamentario, sería buena voluntad, consejos o lo que sea, pero nada más. Entonces no teníamos pues una bancada. Igual sucedió con Valentín Paniagua. Yo fui secretario general de la Presidencia de la República durante todo el gobierno de transición de Valentín Paniagua, y en ese entonces Paniagua no tenía absolutamente nada, no tenía bancada, eran 3 ellos, ¿no? Entonces, igualito se tuvo que hacer el gobierno, como se hizo entonces, en una coyuntura difícil, con ese mismo talante, ¿no? De sacar adelante al país. Claro, Por eso quizás los gobiernos de transición se diferencian de los gobiernos, digamos, que no son de transición, sino los gobiernos ordinarios, digamos, porque hay se ve más claramente esa necesidad de lo que hay que hacer rápidamente y con cuidado, ¿no? Claro, pero claro, en este caso... largo, pero igual se puede hacer en un gobierno ordinario, se puede hacer. Claro que sí, pero en este caso no estamos en un gobierno de transición, pero sí una etapa casi similar como la que atravesaron ustedes cuando asumieron la presidencia del país en un momento de emergencia con la crisis política que atravesábamos. Pero ¿cómo lidiar con la coyuntura del Parlamento? Porque así como han pasado ustedes en su momento, señor Erich, probablemente también atraviese Dina Boluarte, porque tampoco tiene bancada, como dice Katiuska, tampoco tiene un respaldo político dentro del Parlamento y por lo tanto le va a ser difícil remar en los proyectos que ella podría imponer sin que el Congreso no le ande queriendo cobrar la factura de la presidencia que le dieron. Sí, pero es que la invocación no solamente hay que hacérsela a la nueva presidenta de la República en el sentido de que sea consecuente con lo que ha dicho en su mensaje inaugural, sino también al Congreso de la República. Recordemos que según las encuestas que hemos conocido, el presidente Castillo, con todos los problemas que se cargó encima voluntariamente, tenía más aprobación que el Congreso de la República. O sea que el Congreso también tiene una deuda con la población. Y tienen la oportunidad ahora de rectificar. Un Congreso con 13 grupos parlamentarios no es viable de ninguna manera, ¿no? Si la presidenta tuviese una bancada que la apoyara, esta no tendría más de 10 congresistas, ¿no? Y eso es un desastre. Como puse hace poco en un tuit, si tú quieres debilitar un parlamento, lo fraccionas y ya está débil, totalmente débil, ¿no? Circunstancialmente, debido a la coyuntura y a lo que ha sucedido en los últimos días y horas, es que se ha conseguido esa votación de 101 congresistas a favor de la vacancia. En otro momento no se iba a conseguir, ¿no? Entonces no podemos pasarnos la vida haciendo las cosas de ese modo. Ya es tiempo de hacer una reforma política que incluya reglas inteligentes que eviten este fraccionamiento en el sistema político en términos de organizaciones políticas y que esto no se reproduzca tampoco en el Congreso de la República. 13 bancadas es un desastre y creo que ahora son 14, no estoy seguro, creo que se formó una más. Entonces, eso realmente es vergonzoso. Entonces, los congresistas tienen la posibilidad de rehacerse también, ¿no es cierto? Ahora, la señora Boluarte, que entró como vicepresidenta del señor Castillo, que realmente también ha sido un desastre, tiene la posibilidad de hacer la diferencia y por su discurso entendemos que quiere hacerla. Bueno, el Congreso también, en el mismo sentido, tiene que actuar. Es decir, ¿no? Ya basta de leyes declarativas, basta de personalismos, los grupos parlamentarios tienen que funcionar y ojalá varios de esos grupos parlamentarios se unan con otros, pero con programas muy concretos, que vean cuál es la prioridad o las prioridades de la población en lo que al Congreso compete hacer,
¿no es cierto? Control parlamentario, legislación, leyes tenemos a montones y suficientes, solamente a veces hay que hacer ajustes en algunas, pero ya no necesitamos tantas leyes, y mucho menos leyes declarativas. Si mañana dijeran ya no hay leyes declarativas, sería una maravilla. Eso ya sería un cambio sustancial, fundamental en el quehacer parlamentario, ¿no? Que Dina Boluarte se queda hasta el 2026, no es un gobierno de encargatura. Hay un sector que dice Dina Boluarte debía asumir para llamar a elecciones generales porque el problema lo ha ocasionado el presidente como el Congreso. ¿Cuál es su opinión? ¿O es que ella debería quedarse hasta el 2026 y hacer una tregua política con el Parlamento? Al margen de mi opinión, yo creo que hay un sector importante de la población que preferiría que eso ocurra, ¿no? Es decir, que la señora Boluarte asuma su rol histórico y que en algún momento proponga una salida, no, digamos, de la crisis generada por Pedro Castillo, que ya se fue, sino de la crisis que venimos arrastrando desde hace muchos años, ¿no? Y proponga un plan de salida, pero que a su vez incluya reglas para ordenar las cosas en nuestro país, ¿no? Primero, como lo acabo de decir y lo reitero, en el tema político electoral. En segundo lugar, en lo que respecta, digamos, a las prioridades del país, ¿no? Y la concentración de la mayor cantidad de recursos disponibles en esas prioridades. La pandemia nos ha mostrado con una desnudez impresionante cuáles son esas prioridades. Ya lo suponíamos, de algún modo lo sabíamos, pero ya está como si se hubiese hecho un trabajo científico de demostración, ¿no es cierto? Salud, seguridad ciudadana, desarrollo de infraestructura, combate feroz contra la corrupción, que es realmente la gran pandemia que arrastramos ya no por décadas, sino por cientos de años, ¿no? Más de 100 años, casi desde el inicio de la República. Tenemos que deshacernos de esto. Tenemos que entender que este es un país hermoso, lleno de recursos, que si lo gestionamos bien, la mayoría de nosotras y nosotros podemos realmente disfrutarlo. Pero si continuamos haciendo las cosas así, con estos vaivenes, estos exabruptos y estos saltos que tenemos que dar cada cierto tiempo por culpa de grupos de irresponsables, pues simplemente nuestra historia, ¿no?, hasta que se acabe el mundo va a ser exactamente igual. Y esto puede cambiar realmente. Hay gente, por ejemplo, fíjense, nuestra institucionalidad es frágil, pero ha funcionado ahora. Y además ha dejado un mensaje bien claro, por si acaso, un mensaje para todos. Quien ejerza función pública, ¿no?, y contravenga la ley puede terminar en la cárcel. El presidente de la República está ahora detenido. Claro, en esa y este es un mensaje que va más allá de nuestras fronteras, que llega a otros países hermanos de América Latina. Quien actúa contra la ley puede terminar, y seguramente va a terminar, en la cárcel. Yo creo que el Perú está dando un mensaje no solamente a nuestras conciudadanas y conciudadanos, sino también a quienes son ciudadanas y ciudadanos de otros países, sobre todo de nuestra región. ¿No es cierto? Entonces, hay que hacer las cosas con cuidado, Yo, por ejemplo, opino que ya hay que descartar de una vez el tema de la Asamblea Constituyente, no por quitarle al pueblo el derecho de pedir y hasta exigir que haya una reforma constitucional que quizás, ¿no?, tendría que quedarse en algunos aspectos, pero en las circunstancias actuales, con esta atomización de organizaciones políticas, con este fraccionamiento absurdo del Congreso, pretender llevar a cabo una reforma constitucional de gran amplitud o total, realmente es una locura. Se necesitan condiciones. Además, no hay constitución en el mundo que te cambie un país de un día para el otro. Es un tema de gestión. Esta constitución, con sus imperfecciones y sus problemas de origen, ¿no?, porque fue una constitución que fue una respuesta frente a una ruptura también del orden constitucional. Esta constitución, ¿no?, a partir de la cual o sobre cuya base ejercen sus funciones todas las autoridades del país, ha demostrado que con sus reglas imperfectas, como en toda constitución, ha funcionado y ha permitido sofocar este intento de golpe de Estado inmediatamente y en horas, ¿no? Es decir, tenemos esperanza, tenemos posibilidades, pero hay que seguir haciendo las cosas bien. Perfecto, José Leche. Muchas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa. Buenas noches.